Amigos, bienvenidos aquí a este nuevo programa que estamos iniciando con ustedes sobre temas que esperemos les sea de su agrado. Esperemos sus comentarios, sus análisis, sus críticas, sus aplausos, los diferentes lugares que les iremos dando más adelante, especialmente en mi Twitter, Chacoca, con K de kilo, Chacoca, para que ustedes empiecen a tener interacción con los que vamos a estar hablando. Pero este va a ser el primer programa, y este primer programa lo estamos dedicando a la Constitución. Este día es el Día de la Constitución, 5 de febrero, 102 aniversario de nuestra Carta Magna. Pero resulta que hay poco conocimiento o cultura constitucional sobre la Carta Magna, sobre la historia misma de las constituciones de este país. ¿Ustedes saben dónde está el monumento a la Constitución? Sería la primera pregunta que lanzo a las redes, a ver si nos responden. ¿Dónde se encuentra el monumento a la Constitución de México? Una cosa es la Plaza de la Constitución, pero otra cosa es dónde está el monumento a la Constitución. Parece que nos olvidan o quieren que nos olvidemos de la Carta Magna, de las luchas que se han dado por tener una Carta Magna tan avanzada como ha sido la nuestra, pero desafortunadamente con 800 enmiendas que la han hecho verdaderamente inservible y poco entendible para el gran público de México. Parece que ese es el enfoque, que la gente diga, ay, qué aburrido, no, esto no es para mí. Entonces, pues eso es lo que pretendemos con este programa, o 2 o 3 programas que vamos a dedicar sobre la Constitución, para que ustedes vean lo rico que tenemos alrededor de todo este tema. Les habla Juan Ramón Jiménez. En este momento estoy aquí con ustedes, soy economista con posgrados en Chicago, Nueva York y San Antonio, Texas, con gran experiencia en la Secretaría de Energía, Minas, Industria Paraestatal y en la Secretaría de Hacienda, con también experiencia académica en el Tecnológico Monterrey por 5 años y por 25 años en nuestra máxima casa de estudios en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En el posgrado hemos tenido por mucho tiempo el salón número 1 en el posgrado de Contaduría y Administración, el salón número 1, por la atracción de los temas, por la cantidad de gente que nos ha seguido. Y cuando ya desafortunadamente hemos dejado de impartir clases, ya estamos jubilados, fíjense ustedes, el doctor en teología, gran amigo nuestro, el doctor don Miguel Concha, pues fue a hacer un exorcismo a mi salón. Imagínense, en la UNAM haciendo un exorcismo, una misa negra en el salón número 1, porque era donde estaba este profesor que les habla, académico, político, en fin, todo lo que ustedes puedan pensar al respecto de todo esto. Pero así eran mis clases, y así espero que este programa sea del interés y la atención de ustedes. Entonces, empecemos un poco alrededor de nuestra Carta Magna. Es importante tener un poco o mucho de historia al respecto. Esta primera parte la quiero dedicar precisamente al antecedente inmediato de la primera constitución que hubo en este país, la de 1824. El antecedente es las Cortes de Cádiz, Cádiz en España, 1808 a 1814 más o menos. En esa época, Napoleón el Grande, porque hubo Napoleón el Chico, o Napoleón III, pero Napoleón el Grande invade España e impone a su hermano José como emperador de España. Entonces hay una revuelta en España, se empieza a mover todo el aparato político, social, económico, con la invasión de Francia. Los consejos, alcaldías y todos los grupos locales españoles empezaron a planear algo diferente y algo que no se pareciera precisamente a la Constitución francesa. Sí, fueron muchos liberales, pero también fueron muchos monárquicos, fueron muchos conservadores.
Entonces mandaron, se les ocurrió en Cádiz, en la parte que tenía mucha conexión con las Américas españolas, se les ocurrió, empezaron a plantear una constitución, la primera constitución en España y la primera constitución en el Imperio Español. Esta constitución, la de Cádiz, pues manda llamar de los dominios del Imperio Español, manda llamar a las mejores gentes para plantear qué se iba a hacer con España y qué se iba a hacer con el gran Imperio Español. Entonces, fue mucha gente citada de los dominios españoles, sobre todo en América Latina. De Filipinas, si acaso, fue uno. ¿Y qué pasó? Pues fue una de nuestras mentes más ilustradas, más preparadas, don Miguel Ramos Arizpe, originario de lo que es ahora el área metropolitana de Saltillo, lo que es ahora el municipio de Ramos Arizpe. Don Miguel Ramos Arizpe era teólogo y había sido profesor en el seminario de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Don Miguel Ramos Arizpe va como representante de la Nueva España a las Cortes de Cádiz. Van mucha gente, pero fue uno de los que a mí me llamaron mucho la atención. Primero, como coahuilense que soy. Segundo, porque el personaje vale la pena entenderlo. Llega don Miguel Ramos Arizpe y resulta un meteoro en las Cortes de Cádiz, ideas avanzadas, liberal de cepa. Estaba proponiendo prácticamente no la separación, no la independencia de la Nueva España de España, sino la federalización, la autonomía. Esos temas para esas épocas y para las presentes incluso son verdaderamente importantes. O sea, primero la federalización, la importancia de la federación sobre el resto de los territorios. Y segundo, la autonomía. Hay lugares que en las fechas actuales es necesario pensar en darles autonomía, para mi punto de vista. Podemos pensar en varios, 2, 3 lugares que se me ocurren en este momento. O sea, el Soconusco en Chiapas, el cual fue anexado de una manera ilegal por el entonces gobierno de México. Y se ha mantenido un diferendo muy subterráneo entre Guatemala y México por el Soconusco. El Soconusco es el que tiene las mejores tierras cafetaleras del sur de México, frontera con Guatemala. Esa es una de las zonas. Habríamos que estudiar y probablemente voy a dedicar otro programa a hablar precisamente de Chiapas, el Soconusco. Luego tenemos el caso de La Laguna. La Laguna es parte del estado de Coahuila, también es parte del estado de Chihuahua, parte del estado de Durango. Es una región casi autónoma, autártica, pero está considerada dentro de la parte del estado de Coahuila. Entonces ahí es otro tema álgido también, pero es importante que lo planteemos en este tipo de programas porque pues eso es lo que se busca. No estamos buscando hablar lo que ya se ha hablado miles y millones de veces, estamos buscando crear en la gente que nos ve, que nos escucha, preguntas, interrogantes del por qué, inclusive hasta poner en análisis el tema mismo de México. O sea, México viene por el Imperio Mexica, por los aztecas, pero nuestro territorio actual no solamente es mexica, es maya en el sureste y apache en el norte. Fueron los grandes imperios. El apache no llegó a consolidar como imperio, pero su poderío fue enorme. Su zona de influencia, Paquimé, en Chihuahua. Y en el sureste, pues el imperio maya llegaba hasta Centroamérica. Entonces, ¿por qué México? Siempre el nombre de México. ¿Por qué hay que buscar un crisol de pensamiento que nos dé ya la integración territorial, mental y social en este país? De lo contrario, siempre vamos a tener un enfoque centralista mexicano. Pero eso lo dejaremos para otro programa. Pero esto es parte de lo que estamos planteando. Entonces, las Cortes de Cádiz, muy importante las Cortes de Cádiz. ¿Qué planteaban las Cortes de Cádiz? Hacer una monarquía constitucional. O
O sea, no derrocar al rey, al soberano, pero la soberanía, decían las Cortes de Cádiz, la soberanía reside en el pueblo, en la nación, no en el soberano. Era un rompimiento con el pensamiento conservador que todavía existe hasta la fecha, en donde nosotros pensamos que el presidente de la República en México es la representación de México. No es cierto. La soberanía reside en el pueblo y reside no en sus intermediarios, reside en la nación. Por eso es la importancia del artículo 39 constitucional. La soberanía reside en el pueblo y solamente el pueblo puede cambiar estos gobiernos. Solamente el pueblo. No que el pueblo sea muy sabio, no. Hay que entrar en una discusión seria y profunda de esta situación que nace en las Cortes de Cádiz y se traslada posteriormente a México en el artículo, insistimos, actual 39 de la Constitución. Entonces, eso en aquella época, 1810 aproximadamente, en España generó una polémica enorme y la sigue generando hasta la fecha. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere ya que España sea borbónica, o inclusive hay un dicho popular en las calles, los borbones a los tiburones. Entonces, sigue siendo una discusión importante en la España de hoy, las Cortes de Cádiz. Cuando se plantea, cuando ya las fuerzas francesas dominan prácticamente toda la España, entonces, ¿qué se planteó en ese momento? Era necesario que las colonias, los 4 virreinatos que había, el virreinato de la Nueva España, si no me equivoco, el virreinato de Perú, el virreinato de La Plata y el virreinato de Nueva Granada, que es Colombia o la Gran Colombia, pensaran en su autonomía. Autonomía. No estaban pensando en su independencia, porque los británicos, los norteamericanos en aquel entonces, pues lo que querían era dividir el gran imperio español, que los españoles, lo que era el gran poderío español, se fraccionara. Y lo lograron, desafortunadamente. Entonces, lo que planteaba Miguel Ramos Arizpe no era la independencia, planteaba autonomía, que si el soberano español Felipe VII estaba prácticamente en el exilio o en manos de Napoleón, pues que se viniera a la Nueva España, que era la más rica de los virreinatos que existían en aquel entonces. Entonces, eso es importante para observar que la historia, sobre todo la historia de las constituciones, debe ser analizada y profundizada en donde quiera que se vea. Las Cortes de Cádiz es el antecedente inmediato de la primera Constitución de México. Inclusive cuando el padre Hidalgo da los primeros gritos, habla viva Fernando VII. No hablaba totalmente Hidalgo de la independencia. Hidalgo no quería tampoco mucho la independencia. Inclusive recuerden ustedes que no quiso tomar la gran Ciudad de México precisamente porque ya en esa época, 1812, ya se había aprobado la Constitución de Cádiz. Él estaba enterado de eso. Entonces, no quería el rompimiento directo con España, sino simplemente autonomía. Lo que prácticamente Ramos Arizpe quería era federalización, federalizar los grandes territorios españoles. Y amigos, pues eso es parte de lo que queremos platicarles a ustedes en este programa. Y perdón que tome un poquito de agua, pero hablando se me seca la boca. Pero en fin, veamos esto. Entonces, Ramos Arizpe fue uno de los verdaderos ideólogos. Y eso le costó la cárcel. O sea, cuando Fernando VII y ya los grupos conservadores se dieron cuenta de que en el territorio, en la América o las Américas, ya estaba el germen de la independencia, tuvieron miedo a las Cortes de Cádiz y dijeron, no, las desconocemos tal cual, y empezaron a meter a la cárcel a sus principales líderes, entre ellos don Miguel Ramos Arizpe. Lo metieron a la cárcel, estuvo buen rato en la cárcel, pero el pueblo de Valencia, el pueblo que estaba a favor de las Cortes de Cádiz, lo liberó.
Otra vez viene el proceso de Ramos Arizpe en España y en México pues ya estaba el proceso de independencia. Pero es importante que veamos que Hidalgo no tomó la decisión de tomar, valga la redundancia, la Ciudad de México. Tenía miedo de tomar la Ciudad de México. Si hubiera tomado la Ciudad de México en 1911-12, la independencia hubiera sido totalmente tersa. Pero no fue así, no fue tersa, fue violenta, fue sangrienta y acabó con la economía. Entonces, cuando se acaba con la economía, ¿qué se hace? Entonces, ahí estaba un germen, algo poco no estudiado, o los historiadores le dan vuelta a esto y lo ponen de acuerdo a sus intereses. La economía es la economía y la economía nos demuestra eso precisamente. O sea, acabaron con la economía. El no haber tomado la Ciudad de México, la famosa batalla de las Cruces, allá en lo alto entre Toluca y México, llevó precisamente a que esta guerra de independencia durara hasta 1821. En ese proceso hubo dos fuerzas políticas, no había partidos políticos, pero había dos fuerzas políticas que hasta la fecha han obstaculizado la verdadera integración de México. Las logias, la logia yorquina y la logia escocesa. La yorquina muy cercana a los intereses de la Gran Bretaña y la escocesa muy cercana a los intereses de la Gran Bretaña y la yorquina muy cercana a los intereses de Nueva York. Entonces, ahí esas dos logias hicieron y siguen haciendo todavía, siguen generando problemas de integración. Ellos creen que tienen la última palabra, son altaneros todavía hasta la fecha y no proponen el verdadero diálogo. O sea, Estados Unidos manda a uno de sus personajes más oscuros, Joel Poinsett, oscuros, pero era un gran negociador para los intereses de Estados Unidos. Joel Poinsett había sido expulsado precisamente de Chile porque lo vieron peligroso. Andaba proponiendo que se separara Chile de la Argentina, en fin, que se acabara con el virreinato del Río de la Plata, del poderío de Buenos Aires. Lo sacan. México no entiende y lo recibe con los brazos abiertos. Él empieza inmediatamente a conspirar. Tiene una fuerza política ideológica sobre Guadalupe y Victoria y pues ahí empiezan los problemas. Quería que México se pareciera a Estados Unidos, inclusive el nombre de Estados Unidos mexicanos, que fuera una república, no se tenía idea de una república, pero que no fuera imperio, que México no fuera imperio porque entonces Estados Unidos ya iba a sentir verdaderamente un poderío imperial porque, insistimos, la Nueva España era la parte más poderosa del Imperio Español. Inclusive la Ciudad de México era más poderosa que Madrid. Nomás para que se den idea de lo que hemos perdido por no tener una cultura verdaderamente nacional, integracional, regional y territorial. O sea, para querer a México no se requiere querer solamente la Ciudad de México, hay que querer todo el territorio nacional, entender al territorio nacional. En esa época, la Nueva España llegaba hasta Nuca, como se dice, que es ahora Vancouver. Hasta allá estaba el fuerte Nuca. Entonces, hasta allá estaban los intereses, era prácticamente ya la frontera con Rusia, ya había problemas entre la Nueva España y Rusia en esas épocas de la Nueva España. Y hasta allá al sur, pues llegábamos hasta el Golfo de Darién, la influencia de la Nueva España estaba hasta el Golfo de Darién, que es la frontera de Panamá con Colombia. Era nuestra esencia natural y por el otro lado llegábamos a Filipinas. O sea, para nosotros muchas veces Filipinas no tienen ni la menor idea. Señores y señores que nos escuchan, por favor, es una parte geopolítica, geoestratégica que México ha olvidado, la famosa ruta de la nao de China. Era un tratado de libre comercio, si lo quieren plantear en términos modernos, pero había un comercio poderoso entre China y la Nueva España. Un fuerte movimiento de mercancías. Inclusive los galeones pues dejaban parte de su cargamento oscuro
en San Blas, Nayarit. ¿Qué dejaban ahí? Pues el opio. Entonces ahí empezó precisamente esto que hemos llevado ahora las guerras contra la droga, contra el opio. Pero desde allá, esa relación que tendríamos que analizar profundamente, y me propongo hacerlo, el caso de las Filipinas, el caso de China en esa época, es importante el poderío que tenía la Nueva España. Desde allá se recuperaban todos los impuestos, caían los impuestos de la Baja y la Alta California, venían los impuestos de Texas y todos esos territorios inhóspitos entonces, venían los impuestos, se canalizaban todos a la gran Ciudad de México, de la Florida, del Caribe, de Guatemala, de Centroamérica, todos los impuestos se concentraban en la gran Ciudad de México y de ahí pasaban los impuestos a España. Pero era México el primer recaudador, por eso México, la Ciudad de México, tiene un poderío enorme, gigantesco en esas épocas. Entonces estamos perdiendo esa parte de la historia muy importante para nosotros de observar los dineros, las mercancías, de dónde venían, de dónde venía este interés por China en aquel entonces. Cádiz es muy importante entonces, es el antecedente inmediato de la Constitución de 1824, la primera Constitución en México, que cuando Ramos Arizpe entonces sale de la cárcel allá en España y vio agotada su labor de reunificar, de no perder los territorios de ultramar para España, y España centrada en sus problemas locales, pues prácticamente a la fecha España no sale de sus problemas locales y prácticamente se independizaron las 4 grandes virreinatos. Y no se independizaron porque fuera muy liberal los virreinatos, lo hicieron porque Cádiz terminaba con los virreinatos. Cádiz dijo, se prohíbe ya la Inquisición, la tortura. Entonces, esto hizo una revolución en el pensamiento de aquellos años y al final de cuentas vino la independencia en términos muy violentos, muy drásticos entre México, el México naciente y España. Entonces hay cosas que tenemos que ir observando con detenimiento porque esa cultura española la tenemos muy arraigada en el país, muy arraigada. Es un conservadurismo. Así seas liberal de izquierda o liberal de derecha, pero eres conservador en tu forma interna. No estás planteando una revuelta, una federalización. Entonces, la primera Constitución de 1824 fue inspiración de Miguel Ramos Arizpe. Miguel Ramos Arizpe dijo, hay que federalizar los territorios y hay que darle autonomía a determinados territorios. Y así fue, la de 1824. Pero hay otro personaje también muy importante, Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando, otro teólogo, ahora originario de Nuevo León, de Monterrey, Nuevo León, y parece que siempre hay el pique entre Saltillo y Monterrey, se está peleando siempre. Entonces, el hecho es que Fray Servando, teólogo, era profesor en la Universidad Pontificia y hace un análisis crítico de la Virgen de Guadalupe. Digo que la Virgen de Guadalupe no era tal cual virgen, sino era Tonatzin, era el ideal que tenían los aztecas, los antiguos pobladores, sobre Tonatzin, era la reina en aquel entonces de las deidades aztecas. Y eso le valió a que fue expulsado de México y enviado como prisionero político religioso a España, donde estuvo Fray Servando varios años en la cárcel. Se escapó 3 veces de las cárceles, fue el Chapo de esas épocas, por decir de alguna forma, y se escapaba de las cárceles, no lo detenían. Se va, emigra a Francia, empieza a dar clases de español en Francia, se liga con los grandes intelectuales franceses de la época. Es verdaderamente impresionante la historia de Fray Servando. Luego se va a Londres también. En Londres tiene esa tingencia de enseñar, seguir cuestionando los temas británicos, franceses, españoles,
el naciente México, lo critica duramente. Y bueno, es la contraparte de Miguel Ramos Arizpe, Fray Servando, porque Fray Servando decía, hay que tener un centro fuerte, porque si no tenemos un centro fuerte, las llamadas provincias se van a separar. En esa época probablemente tenía razón. Era muy avanzada la teoría de Ramos Arizpe de municipio libre, de territorios federales, de que cada territorio fuera autónomo en su decisión. Muy avanzado para la época, pero era lo que necesitaba México. Cuando viene la contra la Constitución de 24, o sea, contra el liberalismo y el federalismo, viene Santana. Y ya Santana cambia con las 7 leyes en 1837, cambia el enfoque federal por un enfoque centralista. ¿Qué pasó en ese momento? Que inmediatamente Texas se separa, viene posteriormente la separación de California y viene el intento de separación de Yucatán. Hasta ese nivel hemos perdido de sensibilidad en la clase política. Sensibilidad, no tiene sensibilidad de la historia, no tiene sensibilidad de la Constitución. La Plaza de la Constitución la han convertido en un circo, ha sido un circo en la Plaza de la Constitución. Es decir, todo mundo pisotea la Constitución. Esa es la situación. Hay un tema muy importante, que cuando la clase política jura respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, lo hace pues precisamente sobre la Constitución. Y cuando verdaderamente no cumplen eso, hay un delito bien delicado que no ha sido tocado, el delito de abjuración. O sea, abjuran, repudian con sus hechos el defender a la Constitución y las leyes que emanen. Entonces, ese delito de abjuración significa paredón en términos militares. Fíjense ustedes, si lo aplicáramos a la clase política nos quedamos sin políticos, que todos violan la Constitución, de izquierdas o derechas, pero todos violan la Constitución y mantienen el espíritu santanista de centralismo, centralismo absolutista. Se los dice quien estuvo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hasta la fecha, el 80% de los ingresos fiscales se concentran en la gran Ciudad de México. El 80%. El 16% se reparte entre los estados federados y solamente el 4% del ingreso fiscal llega a los 2.500 municipios de la nación. Si eso no es centralismo, no sé qué sea. Pero verdaderamente es increíble. Y todavía con la Constitución de la Ciudad de México le das un poder más fuerte a la Ciudad de México. O sea, porque la Ciudad de México ya quiere cobrar, está cobrando ya como Estado federado y como Ciudad de México, como ciudad capital. Qué bonito, cobra doble. O sea, Estado y capital de la República. Estos son los temas que estamos aireando con ustedes y que esperamos sus comentarios en este momento. Sigo tomando agua por esta situación de resequedad, de contaminación que hay en la enorme Ciudad de México. Entonces, continúo. Entonces, la de 24 era federalista y la de 35, 37, las 7 leyes de Santana, la hicieron totalmente centralista. Ese centralismo predomina hasta la fecha. Ese centralismo es totalmente absurdo y ahí está demostrado con números de quien estuvo en Hacienda, de quien repartía la parte de Hacienda en la Comisión Coordinadora de Operación Central, que estaba en la calle de San Borja y Martín Mendalde. Pues allá vendieron hasta el edificio. Estos gentes apátridas que tenemos en el país ya vendieron hasta el edificio. ¿Por qué no quieren que nadie se entere verdaderamente del reparto de los ingresos fiscales? Pero sigamos con el tema constitucional, que es muy efusivo y muy ilustrativo de cómo la gente olvida la Constitución. Hasta nos metieron el Super Bowl para que nos olvidáramos de la Constitución.
O sea, quieren que la gente no aprenda de leyes, no aprenda a defenderse. Ese es el tema constitucional. Las leyes magnas están prácticamente hechas para que la gente las olvide o no las entienda y le metan toda una serie de reglamentos y modificaciones, etcétera, y entonces los abogados enreden todos los asuntos. No, es muy sencilla la Constitución, pero sigamos con la historia. Sigamos con la historia. Entonces, al ver Texas que el modelo era centralista, Texas inmediatamente se separa. Hubo un personaje que venía de Tacubaya. Este personaje que fue enviado por el gobierno federal de México para negociar con los tejanos, el general Manuel Mier y Terán, un verdadero personaje olvidado por la historia. Manuel Mier y Terán hizo que los tejanos entraran en la negociación con México y aceptaran al general Mier y Terán todas las ideas que él tenía. Y inmediatamente Austin, Houston, todos estos personajes de la Revolución Tejana estuvieron de acuerdo con Mier y Terán. Inclusive ellos querían que Mier y Terán fuera presidente de la República. Estaban empujando por el primer Téxico, Texas y México. Y Mier y Terán, Manuel Mier y Terán, pues era el personaje adecuado, un personaje sensato, bien orientado, bien politizado, bien negociador. O sea, la historia ha perdido esa imagen. Cuando Santana vio que estaban haciendo un personaje allá en Texas muy poderoso y se vino la oportunidad de atacar Texas, entonces pidió la renuncia del general Mier y Terán. Y el general Mier y Terán, viendo que lo que se venía, hizo una cosa que pocas gentes aprecian. Vestido con su traje de luces, su espada, él se suicidó con la espada, vestido de militar, con el uniforme militar. Eso fue un impacto tremendo en Austin, porque era gran amigo de Austin, y de ahí inicia verdaderamente la Revolución Tejana. Era una molestia contra Santana representando a México, no era contra México mismo, era contra Santana. Santana acaba con el Álamo, y cuando Santana está escrito, no lo dice un profesor, está escrito en este famoso libro, muy famoso, que tiene actualidad brutal hasta la fecha, el de Enrique González Pedrero. Enrique González Pedrero fue director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y tutor en cierta forma de Andrés Manuel López Obrador. Es el libro México, país de un solo hombre. Es verdaderamente importante para que la gente lo lea. Fueron 3 tomos que hizo don Enrique González Pedrero sobre este tema del centralismo absurdo, absolutista. Entonces, esto lo estamos viendo, se está repitiendo, se quiere repetir en cada presidente, quiere tener poderes metaconstitucionales, es decir, por arriba de la Constitución. Entonces, no es posible tener esos personajes, sea quien sea el personaje, no puede tener poderes por arriba de la Constitución. Los congresos locales simplemente sirven para agacharse frente al gobernador, frente al poder federal. De nada sirven Contralorías, Auditoría Superior de la Federación, en fin, todo esto porque los gobernadores, los presidentes saquean y saquean a su gusto este país. No hay control de las leyes, no hay respeto por las leyes. Por eso sacamos el tema de abjuración. Quien repudia la Constitución debe ser pasado por las armas. Así está en la abjuración. Entonces tenemos esto importante que nos genera la primera Constitución de 24 y las contraleyes que hizo Santana. Santana luego termina de una manera ridícula en la batalla de San Jacinto. Pues prácticamente los tejanos le ponen una mujer guapísima, ahí una mulata, y lo enreda la mulata a Santana, y mientras se quedaba con ella, pues prácticamente llegan los tejanos y derrotan brutalmente a Santana.
Está escrito en ese libro de Enrique González Pedrero. Esta mujer la hicieron famosa, una canción tejana, La Flor Amarilla de Texas. Muy, muy bonita esa canción y habla precisamente de esta situación, de esta mulata que pues prácticamente fue la que derrotó a Santana, al ejército mexicano. Entonces, estas historias tienen que ser discutidas, tienen que ser muy discutidas porque no están simplemente analizadas por la clase política. La clase política no le interesa esto, quiere que la gente sea más ignorante. La ignorancia no solamente está en las clases populares, también están en las clases dirigentes. O sea, hay una ignorancia verdaderamente brutal de la historia y sobre todo de la constitución de este país. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde se encuentra el monumento a la Constitución? O sea, no la plaza de la Constitución, insisto, sino el monumento a la Constitución aquí en la Ciudad de México. Para que vean que nadie va a ver la Constitución. Nadie se va y le pone una sola florecita a la Constitución. Bien, pasa la revuelta horrible de la Guerra de Texas y la invasión norteamericana. Los tratados de Guadalupe Hidalgo son verdaderamente infames para México. Es algo que no vamos a poder olvidar. Se los dice quien estudió en Estados Unidos, en donde se supone que nos hace coco wash a los que hemos estudiado allá, pero no nos hace nada. Nos dan muchas veces las ideas centrales para discutir con ustedes estos temas. ¿Qué vamos a hacer frente a una situación de esa? ¿Qué vamos a hacer con Estados Unidos? O sea, muchas veces se plantea que México es el hermano mayor de América Latina, y sí es. México siempre es el que da el golpe duro, el que se enfrenta con el monstruo. Pero decía el gran patriota cubano Martí, hay que conocer al monstruo por sus entrañas, para conocerlo bien y saber sus debilidades. O como diría el gran pensador, el ideólogo de todos los tiempos, Carlos Marx, las contradicciones internas de los Estados Unidos, no las nuestras, las de Estados Unidos. Hay que conocerlas bien. Pero no me quiero desviar del tema, son temas que iremos viendo en este tipo de programas que vamos a poner para ustedes. Y sigo con la temática de las constituciones. Vendría la Constitución de 1857, Benito Juárez. Es una constitución liberal, separa a la Iglesia del Estado, pero muy conservadora en economía. Será muy liberal en esto, pero era muy conservador en economía. No entendía que la economía, como diría William Clinton, es la economía estúpido, pero es la parte técnica, la estructura y la estructura real de un país. Entonces la de 57 abre por primera vez, es la mejor clase política que hemos tenido en todos los tiempos, la liberal, la de Benito Juárez, pero abre en ese momento la posibilidad de que México ya se consolide como nación. Desafortunadamente, los que llegan al poder, llegó Porfirio Díaz como héroe del 5 de mayo, pero ¿qué hizo Porfirio Díaz? Hizo muchas cosas positivas, no es negativo todo lo que él hizo. Para empezar, consolidó el territorio, sacó a los británicos de Yucatán, Campeche y Tabasco, que estaban metidos ahí los británicos, y los regresó allá a Belice, a las Honduras británicas. Ah, pero por cierto, se me pasaba un dato histórico. O sea, cuando gana Poinsett de que México se convierta en república, o sea, cuando Iturbide era el hombre fuerte, el hombre que manejaba el ejército, y el hombre que estaba apoyado por la gran oligarquía y por los grupos conservadores, había la posibilidad de que renaciera el imperio mexicano hasta Panamá. Pero cuando se viene las políticas insidiosas de Poinsett sobre Guadalupe Victoria y Guerrero y todos los héroes de la primera gran revolución que fue la independencia, pues prácticamente ya estaba sobre el tapete la independencia de Texas. Y Poinsett pues se lleva la flor de Nochebuena, que en Estados Unidos se le conoce como poinsettia, y que cada Navidad pues se le paga regalías. Aquí los dejamos gratis, que este hombre hiciera y deshiciera en el país.
Pero esa dominación fuerte que tuvo Poinsett fue sobre la clase, la más oscurantista en cierta forma de esa época, la de Durango. Y vean que el Grupo Durango se repercute hasta la fecha. O sea, el Grupo Durango está, nomás por mencionar o sea, algo, el cártel de los Herrera. Desde los años 40 están en la ciudad de Chicago y son el gran cártel de la droga prácticamente desde Durango. El poderío lo tiene Durango en la gran ciudad de los vientos. Entonces, esta parte de Poinsett deja precisamente eso de que los grupos más oscurantistas sean los que dominen a este país. Y así lo estamos viendo. El Grupo Durango sigue siendo uno de los grupos más poderosos que hay políticamente, ideológicamente y religiosamente. Entonces, centrémonos en esas historias. El México que conocimos en los libros era un México que creció horizontalmente. O sea, el piso de México tal cual viene de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara. Ese es el piso de esta gran nación México. Pero el primer piso llegó a Saltillo. Ahí fue la consolidación de este crecimiento hacia arriba del México que estaban haciendo, y era el primer piso. El segundo piso, y de Saltillo salieron los fundadores de Monterrey, por eso es importante ahorita entender esa dinámica Saltillo-Monterrey. Pero el segundo piso fue la capital Chihuahua. El segundo piso que ya estaba construyéndose llegaba hasta Chihuahua. Pero ya se estaba vislumbrando el tercer piso. El tercer piso estaba Santa Fe, Nuevo México. Hasta ahí el México de aquel entonces estaba visualizando su poderío. Y estaba todavía pensando más hacia el norte, a consolidarse en Nootka, que es ahora Vancouver. Entonces, hasta ahí estábamos ya positivamente en esto, pero no visualizamos el enemigo. El enemigo en aquel entonces sigue siendo muchas formas Estados Unidos. Estados Unidos ya estaba pensando cómo fraccionar a México, cómo detener a México, cómo detener el avance de México. Y la mejor manera era hablar de una república muy al estilo de Estados Unidos. O sea, copiamos muchas cosas, pero no las aplicamos en el país, sobre todo las leyes norteamericanas o las leyes británicas. La Carta Magna Británica tiene 800 años de existir, y la nuestra apenas lleva 102 años. Y vean la cantidad de modificaciones que se le ha quitado a la Carta Magna. Entonces, esta historia de las constituciones es importante para entender esta consolidación del país. Ahorita la lucha no es contra los partidos políticos, no es contra los personajes, el que esté en la presidencia, no es la lucha, para mi punto de vista, es contra el centralismo, este centralismo asfixiante que tenemos. 25 millones de personas en el Valle de México. Es imposible ya controlar una población tan grande que tenemos en el Valle de México. Es necesario replantear ya, como lo hizo Brasil en su tiempo, como lo hizo Estados Unidos en su tiempo, una nueva capital de la República. Estados Unidos dijo, para que Nueva York no se coma a Estados Unidos, hay que quitarle todo a Nueva York y entregarlo al resto del país. Y Brasil hizo lo mismo, dijo, para que Río de Janeiro no se coma al Brasil, hay que crear una capital federal, Brasilia. Entonces no se trata de andar descentralizando lo loco. Oye, turismo te mando a Chetumal, oye, Semarnat te mando a Mérida. No, esas son locuras. No, tiene que haber una nueva capital federal de la República para darle coherencia a este país. De lo contrario, esta enorme, gigantesca Ciudad de México no tiene futuro. ¿Por qué lo digo? Así rápidamente. Primero, contaminación. La contaminación está brutalmente desatada en este país. Todos, cual más, cual menos, traemos problemas de gripes, de influenzas, en fin, de una bola de cosas, por la enorme contaminación que hay. Por ejemplo, estos días que se celebra el 5 de febrero, son las épocas de sequía. La Ciudad de México tiene una enorme contaminación. Ya no se miden los IMECAS.
Los neoliberales que entraron al poder dijeron, no, ya no hay que medir los IMECAS porque asustan la inversión extranjera. Se lo quitaron a la UNAM y se lo entregaron a la Secretaría de Gobernación, que la tenemos aquí muy cerquita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, o sea, regresarle la medición de los IMECAS a la UNAM. Es importante ver la contaminación. La gente se nos muere por problemas de contaminación. Segundo, falta agua en la gran Ciudad de México. Falta agua. Hay posibilidades, sí. Los españoles en su época hicieron los grandes acueductos, sin grandes tecnologías, sin grandes recursos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer grandes acueductos para surtir a la gran Ciudad de México? Estamos batallando con el acueducto que viene desde el Estado de México y cada rato se nos descompone, etcétera, y no podemos crear otros acueductos. Ahora que tenemos un presidente tabasqueño, pues traer agua de Tabasco a la gran Ciudad de México, ¿sí? Claro, no hacer colonialismo, no quitarle el recurso a Tabasco, sino darle el recurso a Tabasco para traer agua a la gran Ciudad de México. Mientras no hagamos esos esfuerzos gigantescos, esta Ciudad de México no tiene futuro. El Popocatépetl es otro problema grave. Tenemos el Popo, uno de los volcanes más peligrosos del mundo, y no tomamos esto y la gente sigue creciendo y llegando a la ciudad sin control, sin control. Entonces es necesario tener visión del Popocatépetl. El Popocatépetl, además, cada exhalación que hace el Popocatépetl absorbe el agua del subsuelo y la avienta. Entonces nos quita agua. Luego viene la temporada de lluvias, se inunda toda la gran Ciudad de México. Era un gran valle, era un gran lago y ahora es un páramo. Entonces la existencia misma de la capital tiene que ser planteada. Tenemos que crear una nueva capital federal donde no los políticos, sino los economistas, los urbanistas, los arquitectos, los ingenieros civiles, se pongan de acuerdo, digan es necesario hacer una nueva capital aquí, en este lugar. Sí, es un planteamiento que viene desde la época misma de la primera Constitución de México para hacerlo un sistema federalista, auténticamente federalista y no centralista como existe ahorita. Don Pablo González Casanova, uno de los grandes rectores que tuvo nuestra Casa Máxima de Estudio, decía, ese centralismo es simplemente colonialismo interno. Es decir, la gran capital le quita los recursos a los estados de la República y los gasta aquí. Y me van a decir, no, es cierto, no. Ahí están los datos, fiscalmente. Los grandes corporativos antes pagaban sus impuestos en la localidad. Ahora los pagan en la capital. Esa consolidación contable, por decirles algo, allá en mi tierra, Monclova, Altos Hornos de México, Altos Hornos pagaba los impuestos al estado de Coahuila y entonces pues, el estado tenía recursos para invertir. No, ahora con la consolidación fiscal, Altos Hornos los paga aquí, en la Ciudad de México, en el grupo corporativo GAN AMSA, acá que está en la calle de Polanco. Entonces, ese centralismo santanista tiene que ser concluido, tiene que ser terminado para entrar a una fase moderna de federalismo. No le tengan miedo a las entidades de la República. ¿Por qué? Porque todavía hay un sentimiento anticentro, porque el centro se trae todos los recursos a la capital y los malgasta en la capital. Ojalá los hiciera bien, pero los malgasta. No hay control, ¿sí? Entonces, la Constitución tiene que ser muy clara en este punto. Pero bueno, nos quedamos históricamente en la época de Porfirio Díaz. Entonces viene un proceso poco entendible, ya lo platicaremos cuando hablemos de la política monetaria, un proceso poco entendible, la crisis de la plata en 1905. Viene la crisis de la plata, antes de la crisis de la plata, el peso mexicano valía 2 por 1. O sea, en 1800 el valor del peso mexicano era 1 a 1 al dólar. Ya en 1900 el peso estaba 2 por 1. Se viene la gran crisis devaluatoria de la plata y pasamos a un valor de 3 a 1 en 1905. Eso fue el detonante económico de la gran revolución de 1910. Entonces veamos,
1910 se presenta un rompimiento. Francisco de Madero no era revolucionario, era una parte del sistema, era una clase aristocrática. Allá en el norte tenían bancos, tenían ganado, controlaban la poca agua escasa que había, y no era un revolucionario. Él era contador, se va a estudiar a Francia y se empieza a impregnar por la cultura hindú, y bueno, pues parte de todo eso que le dicen que era espiritista, bueno, pues a lo mejor sí lo fue, pero fue un hombre que hizo el cambio, empezó el verdadero cambio. 1910, la sucesión presidencial, entonces viene el primer elemento revolucionario, prácticamente. Madero tenía miedo, pero hay tres personajes que impulsan el verdadero cambio en esa época. Fue el primero más importante de todos, Pascual Orozco. Pascual Orozco y sus colorados estaban politizados y ya iban verdaderamente al cambio. Ya estaban hartos del porfirismo y querían el cambio. Pascual Orozco. Se le une, porque era un amigo de Pascual Orozco, Francisco Villa. Y posteriormente el italiano Peppino Garibaldi. Peppino Garibaldi, también un revolucionario italiano. Se unen los tres y toman Ciudad Juárez en 1911. Madero al final decide entrar a tirar balazos, prácticamente, pero los que tiraban balazos fueron Orozco y Villa, prácticamente. Y en 1911 termina el proceso porfirista en este país y empieza un nuevo proceso en esta nación, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita vamos ya a un corte y bueno, esperemos que esta primera parte les haya interesado, sobre todo la parte, insisto yo, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1824, la polémica entre, aunque eran grandes amigos, Ramos Arizpe y Fray Servando, esa polémica muy importante entre si federalizar el país o centralizar el país. Viene luego la nefasta intervención de Santana en la historia de México y la Constitución de 1857, la liberal de Benito Juárez y la mejor clase política que hayamos tenido los mexicanos, la liberal de esa época. Entonces ahí nos quedamos en este primer programa, esperemos que les haya gustado. Cualquier comentario, cualquier cosa, pues láncelo a nuestro Twitter, Chacoca, o sea, el signo de Twitter y luego Chacoca, o bien si nos gustan escribir a Coahuiltejas con J, coahuiltejas@gmail.com. Ahí esperamos, si acaso tienen ustedes interés en esto, que estén en comunicación con nosotros. Este es un primer programa que vamos a empezar, vamos a seguir dándoles a ustedes toda esta información histórica, política, económica, fiscal, monetaria, etcétera, etcétera, para que ojalá formemos vía este tipo de comunicación una conciencia de un verdadero cambio, no un cambio de gato pardo, quítate tú para llegar yo. No, queremos un verdadero cambio y ese cambio va por una federalización de este país. Así lo dice la Carta Magna desde 1824 hasta la fecha y no hemos cumplido con eso. Y el tema que dejó pendiente, el de abjuración. Aquellos políticos que juren frente a la Constitución hacerla valer y las leyes que de ella emanen se hacen acreedores al paredón. En fin, le dejamos este tema. Pasamos posteriormente a un segundo programa. Gracias por estar con nosotros.